Buenos días, su señoría. Así como hay un salame Matatero, terolan, o tres salame. Sí, inútiles, ¿eh? plan, plan, Los 5 puntos cardinales. plan, plan, plan. No son 5. ¿Estás escuchando? Óyame más. Mientras que eso, miran a la señorita por internet. Lo que diga mi dedito. Yo estoy en el medio de sus sábanas. Claro que sí, campeón. Es la única culpa, boludo. La única culpa que tengo. Cuanto peor, mejor para todos. ¿Qué dices? Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. ¡Cochicaca! ¿Por qué no te callas? Exijo respeto. Desde la ciudad de Praga, hoy viernes 12 de junio de 2025, transmitimos en directo desde los estudios principales de la World Radio, como cada viernes a las 6 de la tarde, y lo hacemos desde las 3 worldradio.eu y a través de cualquier dispositivo de transmisión digital de Audio Plus, también conocido como DAB Plus. Repetimos el programa cada siguiente martes a las 20 horas y a las 21 horas subimos un vídeo de cómo lo hemos hecho en directo, una especie de making of, desde nuestra cuenta de YouTube, Ódiame Más Radio, para que lo podáis disfrutar a toda hora y en cualquier lugar. Podéis escribirnos a odiamemasradio@gmail.com. Os invitamos a participar en directo en esta fusión entre Chequia y la perspectiva hispanoamericana de este loco mundo, loco cada vez más, que nos ha tocado vivir, siempre mediante la cultura, la ciencia y la reflexión, en lo que declaramos abiertamente un espacio seguro, un espacio feminista y un espacio antifascista. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un programa espectacular como cada viernes, pero un poco más diferente, porque lo vamos a compensar, y bien compensado que quedará, porque los problemas de la semana pasada, hemos tenido a la sala de mezclas, después de irse de cañas no quería funcionar, se ha quedado en nada, en cero y sin gasolina, y no pudimos emitir en directo, así que nos hemos conformado con subirlo a YouTube. Y hoy queremos arrancar además con un homenaje a un hombre muy especial que se nos ha ido, descanse en paz. Hoy, justo hace una semana, su nombre era Carlos Solari, también conocido como el Indio Solari, un ícono donde los haya en la cultura argentina, cantante del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a muchos os sonará, que personalmente, junto a todo lo que ha hecho Charly García prácticamente, ha sido lejos lo más grande en la música en Latinoamérica. No solo música enormemente talentosa, sino un guía que nos marcaba el camino despejado cuando solo había hojas muertas que escondían trampas por todos lados. Una luz entre todas las sombras que no hacían otra cosa que hacernos dudar hasta de nuestra propia existencia. Nos ha enseñado desde muy temprano que el arte es el último y más grande bastión de resistencia contra el poder, que hace a la gente feliz y libre en este mundo tan lleno de cadenas y de ruido. El programa de hoy, amigos, le habría gustado mucho al Indio y se lo vamos a dedicar a él. Porque además hoy tendremos la parte 2 de 4 hablando de cacao junto a Arturo, que es el director de la empresa Chocolate Latitud Cero desde chocolate.cz. Y en el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil hablaremos de la sucia relación que existe entre la esclavitud y las plantaciones de cacao. Por tanto, no se me ocurre, honestamente, mejor manera de empezar este programa con algo de música de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,
con un tema que se llama etiqueta negra. Y como toda gran corporación de chocolate, estas que se visten con etiquetas negras de lujo, al mismo tiempo nos obligan a vestirnos del negro luto permanente por el exterminio permanente de nuestros compañeros alrededor del mundo, trabajadores esclavizados por un cacho de pan. El lujo es vulgaridad, le dijo Jorge Luis Borges a Mario Vargas Llosa cuando éste le visitaba en su hiper humilde casa en Buenos Aires. Palabras que el indio supo muy bien cómo viralizar entre todos nosotros y tatuarlo como un estigma que todos adoramos. Ayer, justamente, ha comenzado el Mundial de Fútbol. Y sí, si creíamos que el Mundial 2022 en Qatar había sido sangriento y vergonzoso, el de este año, entre Estados Unidos, México y Canadá, lo supera con creces. Así que, por mucho que nos guste el fútbol como deporte, en Ódiame Más no le vamos a dar ni una línea, porque nos parece una auténtica aberración lo que están haciendo. Así que hoy vamos a pasarlo bien, vamos a estar rodeados de la mejor compañía, que es la cultura, la lucha obrera, la música y mucho chocolate, muchísimo. ¿Dónde? Aquí, en el mejor programa de radio en español en toda Chequia, ya que somos los únicos. Y vamos con el indio y seáis todos muy bienvenidos a ¡Ódiame Más! Estás escuchando Ódiame Más. Estamos de vuelta en Ódiame Más cuando es el viernes 12 de junio y hoy tenemos un invitado que queremos muchísimo. Vamos a dar paso antes que nada a nuestro invitado del día. Se llama Arturo. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias ante todo. De verdad estamos encantadísimos de tener una persona tan ilustrada en la materia de la que estamos tratando. Un tema muy importante, muy influyente y que atraviesa la vida de cualquier terrícola. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Damián. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. A la segunda semana que estamos invitados aquí en la radio y me parece importante seguir conversando y compartiendo lo que durante años de experiencia tenemos de la parte del chocolate, de la producción del cacao, y me parece importante estos espacios para poder compartir, y a toda la gente que nos está escuchando, pues también hoy que vamos a entrar directo al tema del cacao y las grandes corporaciones a nivel mundial. Obviamente sabemos que es uno de los productos que como que se consume como muy comercial, y vamos de a poquito a entrar a este tema de discusión y generando un poco más bien de inestabilidad o creando un poco de incertidumbre en relación a estos temas, y que la gente también pueda investigar un poquito más, ser un poco más consciente al momento de consumir el chocolate, darnos cuenta, vamos a ir hablando un poco de datos, de las grandes corporaciones y de los grandes productores de cacao a nivel mundial. Hoy vamos a incomodar probablemente, pero también vamos a intentar pasarlo bien, porque somos unos locos lindos, que a cualquier cosa negativa le intentamos dar la vuelta, porque se trata de vivir en un mundo y compartirlo con un montón de gente que está en nuestra contra, que no juega en nuestro equipo, y tenemos que lidiar con eso. Lamentablemente estamos rodeados de corporaciones en un sistema en el que el capital manda, y tenemos que lidiar contra eso. No podemos consumir prácticamente sin dar dinero a unos asesinos. Es muy difícil eso, salir de ese círculo vicioso, de ese loop, de ese bucle. Por lo tanto, no vamos a solucionar el mundo,
ya os lo cuento, a aquellos que están esperando alguna solución, no la vamos a tener. Solamente vamos a dar luz sobre información interesante que probablemente haya alguna persona que no esté al tanto. Vamos a enseñar la información que tenemos mediante este erudito en el cacao. Tú eras psicólogo y educador de profesión, ¿verdad? Yo soy psicólogo educativo, sí. Exacto. Y mediante esas herramientas tan fantásticas, a nosotros nos flipa un montón la educación. La psicología también, de hecho hemos tenido programas dedicados a ello, a ambas cosas. Y vamos a aprovecharte, vamos a sacarte todo el zumo que podamos, porque tenemos que dar luz a una serie de incógnitas. Si querés, vamos a empezar por los nombres o arrancamos más ligerito. Yo antes que nada, yo quiero ir poco a poco. Me gustaría, lo primero, por favor, que nos cuentes la experiencia que has tenido en África, que ha sido muy y mucha, seguramente. ¿Tú has estado dónde exactamente y qué tipo de experiencia te ha dado África? Ya, Qué sitio tan bonito. en este sentido, me parece que, como lo tomabas al inicio, es bueno hacer hincapié en la toma de conciencia. O sea, el hecho de tomar conciencia por lo que uno está haciendo, por las acciones que uno va llevando, me parece que ya es importante la parte reflexiva, ¿no? De decir cómo es, de qué forma, cómo lo estoy haciendo, qué sí, qué no. Me parece que estos momentos de discusión que se los está llevando mediante la radio, que nos lleven a crear conciencia de lo que hacemos y de lo cómo consumimos, ¿no? Hablando esto un poco de África, cuando hablamos un poco de África, y soy muy sensible también a esto, es todo un continente, ¿no? Entonces, yo viví, sí, en una parte de África, que es la parte sur africana. Viví 10 años, desde el 2005 hasta el 2015, entre Mozambique, Zambia, Zimbabue y Malawi, que es la parte alrededor del lago Niassa, al norte de Mozambique, que hacen frontera a estos 4 países. Y después, viajando un poco, la posibilidad de poder viajar por algunos países, para la costa de Angola y para parte de Suazilandia y África del Sur, que es esta zona, la zona sur, también algunos lugares en Kenia y en Tanzania. Pero para hablar un poco de esto, la riqueza intercultural y la conexión que existe, siendo latino, la conexión que existe con nuestros pueblos en Latinoamérica, ¿no? Ya algunos grandes personajes de la historia hicieron conexión entre Argentina, toda la Patagonia, la parte central, la parte de la cordillera andina, y después mucha gente visitó la parte africana. Tenemos hasta Ernesto Guevara estuvo en Mozambique. Sí, hay indicios de toda esta parte de la comunicación entre Ernesto Guevara y la visita a Mozambique y a Zambia y a Zimbabue, por ejemplo, sobre todo. Pero como para decir que hay una conexión grande de realidad por toda la parte histórica, colonial, todas las colonias africanas, las colonias que también vivimos en América Latina, pero que algunas que todavía siguen manteniéndose. Cuando yo llegué en el 2005, Cahora Bassa, una gran hidroeléctrica en Mozambique, fue entregada por los portugueses a Mozambique en el 2005. O sea, parece que las colonias, sí, ya terminaron, pero nos encontramos con una realidad que pensaríamos que es de los años 50, por ejemplo, del año pasado, del siglo pasado, o bien por lo menos, ¿no? Años 70 como mucho, pero estamos hablando de un mundo ya moderno, con tecnología a punta, una hiperconexión intrapersonal entre distintas sociedades, y estamos hablando incluso del 2026, que están sucediendo barbaridades hoy día. Exacto. Y una cosa importante, por ejemplo, Mozambique fue independizado de los portugueses en el 1975.
O sea, tiene prácticamente 50 años de historia como independencia, como nación independiente. Nada. Nosotros tenemos en nuestros países 200 años, unos más, unos menos, pero a veces las realidades son parecidas. Decimos que tenemos 200 años de historia política y seguimos dependiendo políticamente de decisiones de otros países. A nivel mundial igualmente, las decisiones las toman 5 o 6 países que son los hegemónicos y esas cosas que causan todavía un estremezón físico y intelectual de decir quién toma las decisiones, quiénes tienen el poder, la cuestión del capitalismo que sigue el capital por encima del ser humano, y eso realmente se lo vive en países donde primero se los desconoce, segundo son realidades muy apartadas de nuestra discusión diaria, de nuestro conocimiento diario, y en temas como el que estamos topando en este momento, la cuestión de la producción del cacao, en la parte agronómica, que siguen siendo dependientes de lamentablemente, de las grandes corporaciones mundiales y de las manos de unos pocos que rigen los destinos de muchísimas familias, de familias que trabajan, en este caso en la parte agrícola, será la caña, el algodón, el cacao, el banano, los minerales, por ejemplo, explotación de minerales a gran escala, que uno no tiene imagen de cómo pueblos, ciudades, asentamientos enteros tienen que salir, porque ya se tomó la decisión de que viene una empresa internacional y tienen que salir del lugar que los vio nacer, crecer, que es su casa, su vida, y tienen que ir a otro lugar porque ese lugar va a ser explotado por las mineras. Esa misma situación, por ejemplo, se vive dentro de la urbe con el caso de la vivienda. De repente viene una empresa que, digamos, tiene el monopolio de la venta, alquiler de viviendas y te echan de tu casa y ya está. Porque este es algo parecido, es un símil. Ellos han encontrado la fórmula para extrapolar esta situación desde ¿cómo se dice? La primera etapa de la agricultura, digamos, hacia la vivienda, hacia la gente que ya vive en el tercer sector del mercado, ¿no? Ya no es el primario, y lo han abarcado todo, han atravesado todas las fases del mercado, y hoy día pues, parece que nada vale nada. Entonces precisamente es lo que intentamos hacer, dar valor al factor humano que produce el cacao, que lo cultiva, que lo elabora, que lo fabrica, que lo vende y que da servicio de este fantástico elemento que nos encanta. Y nosotros podríamos mencionar, básicamente no son muchos, yo he contado hasta 8, pero seguro que hay más, pero por lo menos 8 son las compañías que lo abarcan todo. Por lo menos el 80% de la producción. La producción estimar, pero del chocolate, y después viene toda la parte de confitería, fina confitería. Y es que además no se salva nadie. Están todos metidos en este círculo vicioso de que el capital vale mucho más que cualquier ser humano, y cualquier venta de temporada vale más que un pueblo entero. Exacto. Entonces, a mí me gustaría parar un poco el balón en este sentido, y no sé si quieres comentar algo al respecto o ya vamos con todo. Sí, quería comentar esta cuestión de los productores, ¿no? Se siguen, por ejemplo, en algunos países, como lo habíamos mencionado, yo soy de Ecuador. En Ecuador, por ejemplo, de acuerdo a nuestra constitución, igualmente está prohibido la cuestión de la deforestación para la producción en gran escala. Tenemos también lo del trabajo infantil, la ayuda de la familia, ayudas a la familia para que los niños vayan a las escuelas, sigan estudiando. Y claro, en la parte del trabajo familiar, los niños son mano de obra.
¿no? O sea, ayudan a la familia también, o sea, es como un contrapeso, pero Hablamos el dejar de niños de 16, 14, 13, 8, hasta 5 años. infantes, sí, totalmente, porque los niños Niños muy cuidan a los más pequeños para que ellos también vayan a trabajar. Y hay actividades como por ejemplo el desgranaje del cacao que se lo hacen en familia, sentados en familia, y los niños también colaboran en este trabajo familiar. Pero una cosa es ayudar al trabajo de la familia y otra cosa es trabajar y no ir a la escuela. Entonces, el peso que hay entre el no continuar o el dar un alto a las actividades educativas de los niños, ir a la escuela, aprender, divertirse por estar en los trabajos familiares, es lo que es la lucha constante. Las grandes haciendas. En Ecuador hubo antes de la reforma agraria, donde se vendía el terreno, con hectáreas de cultivo, con animales, contando los cuántos animales hay y cuántas personas vivían en la hacienda. Entonces, era la misma altura, la misma métrica. Como en un feudo. Exacto, o sea, y la gente cambiaba de dueño y no sabían si los hijos iban a la escuela, si no iban a la escuela, no sabían nada de escuelas, las mujeres igualmente eran contadas como más mano de obra nada más, igual que, como digo, hectáreas de terreno, Y no solo hablamos de África, sino de Latinoamérica. Hablamos de mediados del siglo XX. Exacto, estamos Que hablando la gente no cobraba un salario, sino que vivía de lo que el patrón le daba. de lo que el patrón le daba, Era solamente. techo y comida. Y comida, y si era bueno el patrón, iba al médico. Decía, qué bueno este patrón que me lleva al médico. Decía, porque era la idea de que era una gracia, una cuestión de devotismo por el patrón, porque era tan bueno que los llevaba al médico. O sea, era una gracia del patrón. Sí, había una cultura de la servidumbre. Es totalmente, y en estos momentos hay en ciertos países que todavía se sigue manteniendo los grandes monopolios, no por la clase feudal, sino por las grandes corporaciones. Entonces, cambió el patrón, pero el estilo es el mismo. Se siguen manteniendo grandes plantaciones, extensiones de cacao, pero nadie sabe quién está allá, el registro, personas, quiénes están, cuántas personas, cuántas familias, acceso a educación, salud, y en zonas que son un poco más apartadas, que son un poco más remotas, es difícil el control de la cantidad de gente y de la mano de obra de estos lugares. Por ejemplo, tenemos entre parte de los datos, la producción por toneladas a nivel mundial, ¿no? Brasil, con toda su extensión, ¿no?, produce alrededor de 350.000 toneladas al año, 350.000 toneladas. Países africanos, que son mucho más pequeños, en comparación del grande Brasil, que es una potencia en América Latina y una potencia mundial, no solo en fútbol, sino en tecnología, en la parte productiva, es un gran procesador de metalúrgica, con todo el desarrollo que tiene Brasil, ¿sí? Hay países en África que producen 4, 5 veces lo que produce Brasil en cuestión de cacao. No se entiende. O sea, pero es parte de la misma ecuación mundial de explotar los recursos que ya no se pueden exprimir más. Entonces es parte de la misma ecuación, yo creo. Sí, por ejemplo, tenemos Ecuador, que es una mínima en extensión en relación a Brasil. Población, tenemos 18 millones de habitantes en comparación a los 200.000 millones de habitantes que tiene Brasil, y producimos el doble de Brasil en cacao, ¿sí? Ecuador está produciendo alrededor de 700.000 toneladas por año. Digo, pongo Brasil porque es una referencia
en tamaño, en tecnología, en desarrollo, con países en América Latina mismo y países en África. Entonces, ¿cómo un país, por ejemplo, Ghana, Costa de Marfil, ¿sí? Ghana produce 1.600.000 toneladas por año. Costa de Marfil produce 2.200.000 toneladas por año. O sea, la cantidad de cacao en relación a un grande tecnológico que es un desarrollo mundial, un peso, la cuestión de Brasil en la parte tecnológica. Y sí, Brasil está al otro lado del mar, los países africanos están más cerca de hecho, Europa. Exactamente al otro lado, porque si unes Brasil con la zona esta de Costa de Marfil y Ghana, Hacen una sola... hacen la Pangea, ¿no? La Pangea. Exacto, Sí. la bola de continentes. Pero en relación a Europa, ¿no? La distancia, transporte, también la parte del valor del tipo de cacao, la producción y todo esto, que sí, elevan un poco los costos. Y la relación de estar cerca en África, también son ex colonias europeas que todavía mantienen cierto control con la parte política y autoridades, que hay ciertos monopolios igual que se sirven de la parte política, obviamente, pero con una producción que supera los 2 millones de toneladas al año, es Una algo, barbaridad, una barbaridad. es algo no se lo puede dimensionar. O sea, ¿cómo se puede tener una gran cantidad y seguir siendo, y no hablemos de metales, porque estamos hablando solamente de la producción de cacao, pero siguen siendo países que luchan por salir adelante con todas sus dificultades, dificultades sociales, dificultades educativas, la cuestión de salud. No he vivido en Costa de Marfil, pero la realidad de la parte sur africana, en los lugares donde he estado, es una realidad muy dura en relación a la parte educativa, una cantidad de niños inimaginable por la gran cantidad de familias, de mujeres jóvenes que son madres, el nivel de natalidad que es grandísimo en estos países, y después con toda la dificultad de poder atender salud, educación, vivienda, seguro y proyectar para que estas familias, para que estos niños que cuando crezcan tengan un futuro realmente, es difícil contrarrestar los datos que se tienen en cuestión de producción y después la realidad que va a las familias que lo producen, a las familias que la trabajan, a la gente que está en el campo, a la gente que está sufriendo día a día, porque es producir, cuidar. Y todo el día. Y es, porque son horas. y muchos viven en las plantaciones, o sea, son parte de este círculo Mira, de pues, las plantaciones. Tengo una idea. Vamos, porque se nos va el tiempo muy rápido. Tenemos que hablar de cosas. Hay que sacar el puñal, Arturo. En algún momento hay que sacarlo y vamos ahora con un separador. Yo te quiero hacer un regalito por parte de la World Radio. Gracias. De Ódiame Más. Vamos a regalarte unos jingles. Se me ha ocurrido esta mañana muy divertidos. Y vamos con un separador de nuestra amiga Mafer, que nos va a separar entonces el... No es Mafer ya vino, perdón. Pues eso, nuestro amigo Lars, que nos ha grabado un montón de jingles, no, de separadores. Venimos ahora en un momento, no digo más, te voy a hacer este regalito que me ha hecho Dale. mucha gracia, y vamos a sacar los puñales y vamos a sangrar al cerdo. Dale. Porque tenemos que hacer morcilla. Venimos ahora, amigos. Hasta ahora.